como para no, como para poder llevarlo bien, ¿no? Como debería ser. Bien, chicos. Entonces vamos a empezar. Voy a requerir, sí, bastante el tema de su participación, ¿no? Cualquier cosa que se pueda opinar al respecto es importante, ¿no? Para poder prácticamente que ustedes puedan practicar el tema de su participación, el tema de su expresión y poder yo también entender y sondear más o menos en qué nivel nos encontramos y cómo es que pueda llevar yo a cabo, ¿no? El módulo para que podamos entenderlo todos, ¿no? Cualquier cosita que deseen preguntar, simplemente me levantan la mano y me la consultan, ¿no? Las pueden también escribir por el chat y vamos respondiendo también. No hay problema, chicos, ¿no? De esa manera de repente aclaramos dudas. La idea es asemejar bastante los conceptos de la física a la realidad, puesto que la física es un poquito más real, ¿no? Que incluso que la química hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí o sí se puede dar ejemplos más reales, ¿no? Para que ustedes puedan sentir que ven la física en todos lados, ¿no? Muchas veces, a veces se considera o no se, prácticamente no se indica el tema de poder, de poder ver, ¿no? La realidad asemejada a la física porque nos quedamos de manera teórica, pero no es así. No es así, chicos, para nada, al contrario, ¿no? Vamos a poder identificar que la física lo vemos, pero en todos lados, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar. Para iniciar, tengo acá dos conceptos básicos, ¿no? La física es y el fenómeno. Para esto quiero dos jovencitos, ¿no? Que puedan participar, que básicamente lo que necesito o lo que quiero es que lo lean, ¿no? Lo lean nada más, ¿no? Me lean, por ejemplo, lo de la física. Bien, Soledad, a ver si nos apoyas, por favor, con la física es. A ver, Soledad, ¿nos puedes apoyar con el concepto de la física es? O de repente hay algún otro voluntario, ¿no? No hay problema. Y necesitaría otro. Física es ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo. Fenómeno, manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. En esta oportunidad nos ocuparemos solo de dos fenómenos. En esta oportunidad nos ocuparemos solo de dos fenómenos. Bien, Observemos el siguiente. bien. Gracias Soledad por tu participación. Sí, entonces primero nos quedamos con la física es, ¿no? Nos dice que es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo. Entonces, al hablar de fenómenos de la naturaleza, tenemos distintos tipos de fenómenos, pero justamente en base a estos fenómenos es que se vienen a desarrollar o se vienen a formular leyes para poder trabajarlas y matematizarlas más que todo, ¿no? Que eso es no se había, lo que básicamente se busca, ¿no? Y es por eso que se establecen leyes, ¿no? Y sobre todo para ver cuál es el comportamiento de estos fenómenos físicos. Pero para eso es necesario saber qué es un fenómeno, ¿no? Entonces aquí nos dice que el fenómeno es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza, ¿no? Cualquier actividad, profesora, sí, cualquier actividad que se desarrolle en la naturaleza puede ser llamada fenómeno. En esta oportunidad nos indica que vamos a trabajar básicamente con dos, ¿no? Y dentro de esto vamos a encontrar justamente esta imagen, ¿no? Entonces, justo el muñequito nos dice, observemos lo siguiente, ¿no? Y vamos a poder observar. Alguien que me pueda, de repente indicar qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está apreciando en la imagen, qué es lo que está observando o qué le puede dar a entender esta imagen. A ver, ¿quién de ustedes podría participar al indicarme esto, básicamente, ¿no?
Profesora, muy buenas tardes. La imagen se presenta, ¿no? Que una hoja de papel está cayendo, o eso es lo que observo yo, no sé. Muy bien, Jason, muchas gracias. A ver, tenemos a Brian, también quiere participar. Muy buenas tardes, profesora. Yo veo una hoja que no tiene gravedad. Ya, A ver, muy bien, Brian. Gracias, a ver, gracias a los dos jovencitos, ¿no? A Brian y a Jason. Sí, a ver, Jason nos indica que es una hoja que está cayendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica Jason. Ahora, Brian nos dice que es una hoja sin gravedad. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera dar una opinión al respecto antes de que demos la explicación real del caso? Bien, a ver, Soledad. Yo le observo que el papel está cayéndose y veo que hay un fuego. Ya, listo, gracias. Bueno, nuevamente Soledad también nos dice que el papel está cayendo. O sea, y exacto, ¿no? Esas líneas que vemos en primer lugar el cuadrado en la parte superior, ¿no? Vemos el cuadrado en la parte superior y vemos unas líneas abajo, líneas que van cayendo, ¿no? Que indican, nos va indicando más o menos que la hoja se va así, ¿no? Haciendo como que olitas hasta que finalmente cae al suelo, ¿no? Y si vemos justamente en la parte inferior izquierda, ¿no? De la diapositiva, nos dice 1 punto soltar un papel, que vendría a ser ¿qué? Un fenómeno físico, ya nos adelanta algo, ¿no? Y va soltando el papel, fenómeno físico. Soltar el papel, fenómeno físico. Eso es lo que nos quiere indicar. Muy bien, ahora pasemos al siguiente, ¿no? En el siguiente nos dice quemar el papel, fenómeno químico. Ya es lógico, nos está diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, tenemos quemar el papel. Ahora dice, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Nos está preguntando Garfield, ¿no? ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Entonces, a ver, aquí viene la pregunta mejor dicho, ¿quién nos podría responder esta pregunta de Garfield, ¿no? En el primer fenómeno tendríamos que el papel estaba cayendo, ¿no? Finalmente concluimos en eso, que el papel estaba cayendo al suelo, porque alguien lo soltó y empezó a caer, ¿no? Y tenemos la opción, y tenemos la situación 2, donde nos dice que estamos quemando al papel, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién nos dice en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? A ver, quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene una opinión al respecto? En la segunda, profesora, porque claramente dice quemó. En la primera es lo que está cayendo, en la segunda quemó, donde cambia, ¿no? De un papel sano a cenizas. Muy bien, excelente, Jason. Gracias por tu participación. Y sí, efectivamente es así, ¿no? Dice, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? En el fenómeno químico, ¿no? En el fenómeno 2, ¿no? 2 o químico, como lo quieran asociar. Ahora, gracias a esto, ¿qué se entiende por fenómeno entonces? Nos indica que los fenómenos son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Todo, cualquiera, pero en este caso tenemos el fenómeno físico, que es aquel que no altera la composición química del cuerpo, en la que se estudia básicamente el curso de física, ¿no? Y tenemos el fenómeno químico, que es aquel que sí cambia la composición química, originando nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial. Bien, entonces tenemos en el fenómeno físico que no altera la composición. Es decir, por ejemplo, teníamos el primer ejemplo que es básicamente soltar el papel cayó, se pudo haber polveado, se pudo haber doblado, se pudo haber ensuciado, pero siguió siendo papel. ¿Cierto? Eso es lo que básicamente hay que entender en el primer fenómeno. Sin embargo, en el fenómeno 2
yo estoy quemando el papel. Una vez que termine de quemarse, ¿va a poder volver a ser papel en algún momento? Jamás va a volver a ser papel, nunca. Se hizo cenizas, como Jason nos comentó, ¿no? Se hizo cenizas y ya jamás de los jamases, por más que tú quieras pegar las cenizas o lo que sea que quieras hacer, jamás va a volver a ser un papel como lo fue antes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambos fenómenos. Por ejemplo, acá hay otra idea. Yo corto, rompo mi lapicero, por ejemplo, ¿no? Rompo mi lapicero a la mitad. Una vez que rompí mi lapicero a la mitad, eh, ¿es un fenómeno físico o químico? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir? Si yo rompo mi lapicero a la mitad, ¿es un fenómeno físico o químico? Físico, profesora. Es un fenómeno químico, profesora, A ver, ¿por qué sería químico? porque lo está rompiendo, ¿no? Ya lo estoy rompiendo, pero si yo agarro y le pongo cinta scotch o si le pongo goma o cualquier pegamento, va a seguir siendo mi mismo lapicero, ¿o no? Ah, entonces sería el fenómeno anterior, ¿no? Claro, el fenómeno físico, muy bien. A ver, Judith Coronel, ¿quiere participar? Me parece que no. Bien, entonces, exacto, muy bien. Gracias, Jason, por tu participación, porque así de esta manera es que prácticamente se nos va quedando un poquito más la información, ¿no? Claro, si yo rompo mi lapicero a la mitad o en varios pedacitos y yo vuelvo a pegarlo, mi lapicero va a seguir siendo mi lapicero y va a seguir pintando igual, no va a pasar nada. Pero ojo, ¿qué pasa si yo le prendo una vela a mi lapicero? ¿No? Si yo le estoy con mi lapicero ahí y estoy con una vela aquí abajo y se empieza a chorrear el plástico, la tinta y, y ya definitivamente volveré a recuperar mi lapicero. ¿Será nuevamente mi lapicero como debería ser? A ver, tenemos a Charo, Rebeca que nos está levantando la mano. No, profesora, no sería lo mismo porque sería quemando. Ya no, Claro, ¿y ese sería un fenómeno qué? químico. Químico, muy bien, excelente. Gracias, Charo, por tu participación. Exacto. Ya ahí ya no va a volver a ser nunca mi lapicero a ser el mismo, ¿no? Entonces, es prácticamente similar al ejemplo que se nos ha planteado en la diapositiva, pero con otro objeto, ¿no? Con este caso, el lapicero. Pero podemos hacer, a ver, podemos poner varios ejemplos. A ver, ¿quién de ustedes me da otro ejemplo de un fenómeno físico, por ejemplo? ¿Quién me podría dar un ejemplo del fenómeno físico? Judith, ¿de repente quiere participar? Bueno, a ver, chicos, queda abierto para cualquiera que quiera participar. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un fenómeno físico? Bien, a ver, Charo, te escuchamos. Profesora, podría ser de que si yo me rompo mi pie. Ya, muy ¿Es bien. físico también? Muy bien, exacto. Buen ejemplo, el de Charo, ¿no? Sí, si yo me rompo el pie, ¿no? Tuve un accidente, estoy jugando partido, por ejemplo, y me rompí el pie, mi pie literalmente se movió, ¿no? Ya está suelto, pero yo me voy al doctor, al huesero, y normal, me ponen puntos, clavos, todo, y mi pie sigue siendo el mismo, no pasó nada, ¿no? Pero ¿qué pasaría nuevamente si es que de repente me cae ácido al pie? ¿No? Si me cae ácido al pie y definitivamente me quemó, me destrozó, o sea, me rostizó la piel, ¿no? Me quemó la piel y llegó hasta mi hueso y ya, o sea, no hay solución, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Muy bien, tenemos, a ver, nuevamente Charo. Eso sería químico porque ya no lo podría recuperar el pie. Exacto, muy bien. Charo tiene ahí, ya la tiene clara, creo, ¿no? Y creo que también ustedes, los demás chicos, también ya lo van teniendo claro, ¿no? Bien, entonces también se da con el cuerpo humano, ¿no? Como han podido observar, ¿no? Lo mismo pasa, me corto el cabello,
Y mi cabello pasa el tiempo y vuelve a crecer, ¿no? No hay problema. Entonces, gracias Brian por la aclaración. Entonces, lo mismo, me corto el cabello y normal, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo decoloro mi cabello? ¿No? Va a tomar definitivamente mucho tiempo, incluso tendré que volver a pintar mi cabello, si es que yo quiero que vuelva a tener el mismo color, porque ya estoy afectando ¿qué? La estructura química de mi cabello, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre fenómeno físico y químico. Y lo físico, ¿quién estudia? Estudia la física y es justamente lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces tiene que quedar eso claro. Yo, por ejemplo, puedo empujar mi bicicleta, ¿no? Y se cayó. Uy, se cayó mi bicicleta, ¿no? Es un fenómeno físico, lo estoy empujando, estoy metiendo fuerza prácticamente y estoy ejerciendo un desplazamiento a mi bicicleta porque obviamente se fue, todavía avanzó una parte hasta que se cayó, ¿no? Y estoy agregándole velocidad a mi bicicleta. Esto es un fenómeno físico también. Más complejo, obviamente es más complejo, ¿no? Y esto es lo que va a venir a estudiar la física y es lo que ustedes van a llevar más adelante, ¿no? Cuando ya hayan pasado este módulo, cuando ya estén en los más avanzados, van a ver este tipo de fenómenos más complejos, ¿no? Pero ahorita, para poder diferenciar básicamente qué va a estudiar la física y qué va a estudiar la química, es que ponemos este tipo de ejemplos. Entonces, con fenómeno físico, hasta aquí nos quedamos, tampoco vamos a avanzar más en él. ¿Por qué? Porque lo ve la química, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a estudiar, ¿qué? Vamos a estudiar la física, ¿no? Entonces, habiendo ya entendido prácticamente qué vendrían a ser o qué vendría a ser un fenómeno físico, químico y qué es lo que vamos a trabajar en este módulo, vamos a iniciar ya con conceptos más claros y claves que vendrían a ser en este caso las magnitudes, las unidades, qué es medir, cómo medimos, por qué medimos y en qué unidades tenemos que expresarlo. Se nos vienen muchas preguntas de repente a la mente, ¿no? Cada vez que mencionamos este tipo de conceptos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tendría que, tendría que decir que yo he medido muchas veces, ¿no? Me mido a cada rato un montón de partes de mi cuerpo y distintas cosas que quiera medir. Sin embargo, ¿qué es la acción de medida? ¿No? Eso es algo que muchas veces nos consultamos. ¿Qué es la acción de medida? Porque nos preguntan, ya, tú mides, yo he medido la mesa el día de hoy, ya, pero ¿qué es medir? ¿No? A veces nos hacen esa pregunta y nos quedamos como que, bueno, medir es medir, pues, ¿no? A veces suelen decirnos también solemos contestar de esa manera, ¿no? Porque no tenemos un concepto claro. Pero bien, aquí vamos a ver algo que nos va a conducir básicamente a poder darle una respuesta a este tipo de preguntas, ¿no? Entonces vamos a tener en primer lugar el concepto de medida, ¿no? Y para esto se nos brindan siempre un ejemplo, ¿no? Para poder siempre tener, los ejemplos nos sirven más que todo para esclarecer un poquito la parte teórica, ¿no? Bien, tenemos que todo fenómeno físico es examinado básicamente por nuestros sentidos, que nos dan la primera información. Sin embargo, a veces no es la correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo estar observando ahorita mi laptop, ¿no? Mi computadora, y yo puedo decir, a ver, yo creo que la pantalla de mi laptop tiene unos 40 centímetros, ¿no? Eso es lo que mis ojos pueden percibir. Incluso lo puedo tocar y decir así, digo, sí, también, sí, creo que 40, sí está bien, ya. Eso me puede decir mis ojos y mis manos, según yo, pues no mi medida, no es lo que yo puedo decir. Pero ojo, aquí viene la idea, ¿será correcto o no será correcta esta medida? ¿Cómo yo estoy segura de que es así? ¿No? Y aquí viene el ejemplo. El considerar que muchas veces personas distintas perciban sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer de un termómetro para conocer de una manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como les decía respecto a la medida de mi laptop, de acuerdo a lo que yo veo y a lo que lo he tocado y según yo, sí, eso puede ser,
puede que hoy nos encontremos todos juntos dentro de un salón de clase de manera física, no de manera virtual, y yo me pueda, y de repente Charo nos dice, profesora, creo que tengo fiebre. Entonces yo voy y le digo, a ver, déjame ver. Y le pongo la mano en la frente y le digo, sí, creo que tienes fiebre. ¿Cuántos? Para hablar de fiebre estamos hablando por sobre los 37 grados de temperatura, porque 37 es la temperatura normal corporal, ¿no? Entonces yo le digo, sí, debes tener 38 grados de repente. Entonces viene Jason y le dice, a ver, profesora, yo también quiero ver. Nuevamente le pone la mano en la frente y dice, sí, profesora, yo creo que tiene 38.5. Y viene Brian y dice lo mismo, dice, no, yo creo que ya tiene 39. Y viene Soledad y dice, no, yo creo que ya está en 40. Si se dan cuenta, estamos cometiendo un error bastante grande en realidad, al creer que nosotros podemos determinar un valor o medir algo o ejercer o expresar una medida solamente guiándonos a nuestros sentidos. Sin embargo, para esto existe la pregunta de qué es medir, ¿no? Y por qué o de qué forma se da el medir. Para hablar de medidas, nosotros siempre tenemos que guiarnos a un instrumento específico para poder determinar una medida. Entonces, es aquí que solucionamos la primera consulta o la primera cuestión, ¿no? Sí o sí tenemos que basarnos en un instrumento para poder determinar una medida. No podemos basarnos en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que sentimos. No podemos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, escucho el ladrido de un perro, debe estar como a 10 metros. No puedo decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque mis sentidos no son unos instrumentos de medida adecuados, ¿no? Y entonces es aquí que necesitamos sí o sí ciertos instrumentos específicos. Si yo hubiera querido medir, por ejemplo, mi laptop, ¿no? O mi computadora, sí o sí que necesito un centímetro, si hablamos de medida, ¿no? O una wincha, o una regla, ¿no? Sí o sí, cualquiera de ellos. Ahora, si yo desearía medir la temperatura para ver si alguien tiene fiebre o no, ya necesitaría un termómetro, ¿no? Si se dan cuenta, cada uno va con un instrumento específico. Y bien, vamos a ver qué es medir o qué nos puede decir respecto a medir. Entonces entendemos que en nuestra vida diaria el concepto medir nos resulta bastante familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad de una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, etc. Hemos medido todas estas cosas. Bien, Dalia, no te preocupes, estamos ya, solamente hay que estar atentos ahorita en la clase, no hay problema. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver con temas de medida y de medir, ¿no? Es el hecho de que yo pueda establecer o de que pueda capturar una cantidad determinada, ¿no? Eso es básicamente lo que nos quiere decir, ¿no? Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, donde ya hablamos de qué, donde vamos a hablar básicamente de magnitud. Y esto es lo que ya nos lleva o nos va a conllevar y nos va a hacer adentrarnos un poquito más a lo que ya sí o sí tiene que ver con la física, ¿no? ¿Por qué? Porque la magnitud es la característica de un cuerpo que puede ser medido, como por ejemplo la longitud, la superficie, la temperatura o el peso, ¿no? Esas son una de las características de magnitudes básicamente, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que ya nos queda claro que nosotros, si queremos medir algo, necesitamos un instrumento. Ahora, ¿qué es medir? Es básicamente tomar, ¿no? Tomar información, tomar datos con un instrumento específico de acuerdo a lo que yo vaya a querer, ya sea longitud, sea temperatura, sea peso, sea lo que sea que yo quiera capturar, ¿no? Eso es básicamente medir. ¿Y qué es una medida? Lo que estoy tomando, el valor en específico, ¿no? ¿Y qué es magnitud? Vendría a ser básicamente la característica de un cuerpo que puede ser medida,
O sea, por ejemplo, la longitud, una superficie, la temperatura, el peso, etcétera, ¿no? Y para esto vamos a tener distintas características de distintos tipos de magnitudes, ¿no? Básicamente vamos a tener por clases, ¿no? Vamos a tener magnitudes por su naturaleza, ¿no? Y dentro de estas magnitudes por su naturaleza, vamos a ver magnitudes escalares, ¿no? Y estas magnitudes escalares, a ver, no sé quién de ustedes me quiere ayudar leyendo, por favor, para que me deje descansar un poquito mi garganta. Todo lo que es magnitudes escalares. Solo es cuestión de leer. La explicación lo doy yo. Bien, bien, Flor. A ver, por favor. A ver, magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente determinada por un número. Por ejemplo, la temperatura, si decimos que en un día hay 25 grados, no necesitamos saber más sobre la temperatura. Otras son longitud, volumen, masa, tiempo, etc. Muy ¿El bien, otro gracias. también? No, hasta ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Gracias, Flor. Ok. Bien, entonces tenemos, como lo leyó su compañera, ¿no? Son aquellas, nos dice que ya están perfectamente determinadas, ¿no? Y ejemplo era la temperatura. Es decir, si por ejemplo yo veo mi celular, ¿no? Y digo, wow, qué calor que hace hoy, voy a ver. Bueno, tenemos 27 grados, wow, no, tanto calor, esa es la temperatura, y ya, y ahí me quedo. No tengo necesidad de averiguar más. No le discuto al hecho de que mi teléfono me indique que estamos a esa temperatura, ¿no? Y si quiero saberlo, por el último, me voy, agarro mi termómetro y me pongo, pues, no a medir. Y me sale o me indica efectivamente que hay 27 grados y listo. No discuto más al respecto, ¿no? Esa es parte justamente de una magnitud escalar. Otra, nos dice la longitud. Yo voy a agarrar mi centímetro y creo que tengo justamente un centímetro por aquí, sí. Entonces yo agarro mi centímetro, por ejemplo, ¿no? Y quiero medir la pantalla de mi laptop, ¿no? Entonces me pongo a medir y tengo que mide 36 centímetros, ¿no? Listo, lo medí, lo apunté, ya lo sé y ya, y no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, tipo como que me quedo con esa información y bueno, si es que quiero comprarle una fundita de repente, ¿no? Digo, ya me voy a comprar y digo, pero mi laptop por si acaso su pantalla mide 36 centímetros. Y ya, no hay nada más que discutirle. ¿Por qué? Porque ya me lo está diciendo el termómetro, ya me lo está indicando el centímetro. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto peso, ¿no? Me voy a una balanza, me peso y me sale un número, por ejemplo, de repente 60, ¿no? Y yo lo miro y digo, wow, me engordé de repente, ¿no? Entonces, puedo decir eso y ya, o sea, tampoco le puedo reclamar algo a la balanza, ni nada, no puedo decir nada más porque ese es el número exacto que me está indicando la balanza, en este caso, el instrumento de medida. Entonces, podríamos asociar de que las magnitudes escalares están basadas únicamente en un instrumento de medida, ¿no? En un instrumento de medida que no te va a permitir decir nada más al respecto, no discutirla en absoluto. Por ejemplo, el tiempo. Yo te pido la hora, te digo, oh, estás pasando por la calle y no te digo, hola amigo, ¿qué tal? ¿Me puedes dar la hora, por favor? Y me va a decir, sí, son 5:30. Entonces yo le voy a decir, ya gracias, y listo, ¿no? Y me voy, sigo caminando. ¿Por qué? Porque finalmente ya me dio el tiempo, ya me dio la hora, que era lo que le estaba pidiendo, ¿no? Nada más. Entonces, sí o sí, estas magnitudes escalares son netamente parametrizadas de acuerdo al instrumento de medida, ¿no? Y no hay discusión alguna con estas medidas, porque no le voy a discutir al centímetro de por qué mi laptop mide 36 centímetros. No le voy a discutir a la balanza de por qué peso 60 kilos, de si no es de repente no es así. A ver, yo me puedo pesar en esta balanza hoy día, ahorita, en este momento,
¿no? Y también me puedo pesar en 5 balanzas más y voy a seguir pesando lo mismo, ¿no? Yo puedo medir mi laptop con este centímetro que tengo a la mano y puedo traer una wincha, puedo traer otro centímetro y voy a medir y va a medir lo mismo, ¿no? Le voy a pedir la hora a un joven que está pasando ahorita, a una señorita, a un señor, y todos me van a decir la misma hora, ¿no? Entonces es algo que ya está establecido y que no se puede discutir. Así son las magnitudes, o eso es lo que nos quiere decir las magnitudes escalares, ¿no? Básicamente. Sin embargo, ya vienen por aquí también las magnitudes vectoriales. Estas son otras, ¿no? Eso no quiere decir que porque una no se discute y las otras que hay, ¿no? ¿Qué hay, profesora, en las otras? Y ya prácticamente con las escalares yo creo que es todo, ¿no? Todo finalmente es medido con tales instrumentos, ¿no? Aquí en las magnitudes vectoriales, básicamente son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar definidos, es decir, de un vector, ¿no? Y para esto tenemos que nosotros recordar o en primer lugar saber qué es un vector. Entonces, ¿alguien de ustedes tiene idea de qué es un vector, ¿no? O qué se le viene a la mente cuando yo hablo de vector, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes puede de repente darme algún concepto o mejor dicho decirme, sí, profesora, yo sé que es un vector, o decir, bueno, yo creo que el vector es esto? A ver, ¿quién de ustedes puede darme una opinión al respecto, ¿no? De qué es un vector. Bien, chicos, y si ninguno por ahí tiene alguna idea de qué es un vector, bueno, pues el vector básicamente es una flechita, ¿no? Es una flechita que establece una dirección. Ahora, ¿qué es una dirección o qué nos quiere decir con dirección? Que establece una orientación. Es decir, la flechita me puede estar indicando hacia la derecha y yo tengo por sobreentendido de que si está, por ejemplo, el número 1 hacia la derecha, es porque tengo que avanzar 1 a la derecha. Me está dando una indicación. Si ustedes se dan cuenta, esa flechita hacia la derecha me está indicando que tengo que ir a la derecha. Y si está hacia la izquierda, pues me está indicando que tengo que ir 1 hacia la izquierda, ¿no? Me está indicando una dirección. Algo que usualmente hay muchos números que simplemente tú ves el 1 y dices, bueno, 1 y ya, ¿no? No hay nada más que hacer porque lo ves al 1 dibujado ahí y punto. Pero si ves 1 y una flechita arriba hacia la derecha, ya te hace pensar un poquito más y decir, ¿me quiere decir que me vaya 1 a la derecha? Ahora 1 metro, 1 centímetro o 1 qué, ¿no? Ya te hace preguntarte más allá, ¿no? Te hace querer discutir de que si es 1 metro o 1 centímetro o un segundo más o una hora más, ¿no? Ya te hace preguntarte un poquito más, pero te está dando una dirección, ¿no? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para esto tenemos que recordar de parte de matemática, ¿no? Como les decía, la recta numérica, ¿no? En matemática todos conocemos la recta numérica, ¿no? Tenemos que de 0 hacia el lado derecho tenemos a todos los números positivos hasta el infinito positivo, ¿cierto? Y del 0 hacia la izquierda tenemos todos los números negativos hasta el infinito negativo, ¿no? Entonces, esas son ambas direcciones que nos pueden indicar los vectores. Entonces, es por eso que hablamos ya de magnitudes vectoriales. Ahora, porque ustedes me dirán, pero profesora, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a poder verificar, van a poder ver que algunos ejercicios que están presentes en la física les van a poner arriba 130 flechitas hacia la derecha, metros por segundo, ¿no? O les va a decir 5 flechitas hacia la izquierda, metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, esas expresiones ya son netamente de física, ¿no?
y devienen de qué, justamente de estas magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces, es por eso que sí o sí tengo que hablarles teóricamente, ¿no? O se tiene que hablar de teoría. Hasta cierto punto trato de que no sea tan aburrido de repente, ¿no? Pero esa es la forma como nos introducimos de manera teórica a la física, ¿no? Entonces, ya tenemos magnitudes escalares por un lado y tenemos ya magnitudes vectoriales también por otro lado. Entonces, tenemos aquí los ejercicios, básicamente, que es lo que nos va a ayudar a determinar si es que hemos entendido algo o definitivamente no hemos entendido nada, ¿no? Entonces, chicos, para eso tenemos estos 4 ejemplos, ¿no? Donde vamos a tener el área. El área, por ejemplo, de una piscina. ¿Será una magnitud escalar o una magnitud vectorial? A ver, ¿quién de ustedes puede opinar al respecto? Es bueno equivocarse, es válido. Aprendemos más todavía si nos equivocamos. Entonces, a ver, chicos, ¿quién me dice el área? ¿Qué magnitudes? ¿Será magnitud escalar o vectorial? Profesora, ¿es una magnitud escalar? Muy bien. Excelente, Jason. Sí, es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque yo me voy a una piscina y me pongo a medir, ¿no? El área que es lado por lado, ¿no? Por ejemplo, si es un cuadrado, es lado al cuadrado, entonces me voy y mido un lado, mido el otro lado y multiplico y ya tengo ya el área y listo. A mí nadie me va a venir a decir nada que esa no es el área porque ya lo medí, ya lo multipliqué y así venga una persona y vengan 1000 personas a medirlo, les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces es una magnitud escalar. Muy bien, Jason. Ahora la fuerza. ¿Qué será la fuerza? ¿Una magnitud escalar o vectorial? A ver, Charo, por favor. Vectorial, profesora. Muy bien, bien, Charo. Es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque la fuerza me va a indicar con la flechita hacia dónde tengo que ejercer la fuerza. ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿No? Entonces, sí o sí yo tengo que ver hacia dónde voy a aplicar la fuerza. Simplemente no puedo decir fuerza y ya. Tengo que ver la fuerza hacia dónde se está aplicando, con qué dirección, ¿no? Ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, el vector me va a indicar, ¿no? Si es una fuerza positiva, si es una fuerza negativa, el vector me va a indicar. Entonces, muy bien, ahí tenemos ya, ustedes pueden ir llenando en su módulo, área, magnitud escalar, fuerza, magnitud vectorial. Ahora tenemos velocidad. Velocidad, ¿qué será? ¿Magnitud escalar o magnitud vectorial? Es una magnitud escalar, profesora, porque se mide la velocidad, ¿o me equivoco? Ya, sí, aquí suena un poco ambiguo, ¿no? Suena un poco ambiguo porque justamente, como nos dice Jason, fácil lo podemos calcular, ¿no? Podemos calcular a cuánta velocidad, perdón, la distancia que recorre, en cuánto tiempo, y listo, yo tengo ya la velocidad, ¿no? Sin embargo, la velocidad implica en qué sentido voy, si voy en un sentido positivo o en un sentido negativo, ¿no? Entonces aquí la velocidad sí nos engaña un poquito, ¿no? Pero la velocidad también es una magnitud vectorial, ¿no? También va con justamente un vector indicándonos, ¿no? Sí o sí a dónde vamos, con qué dirección vamos, ¿no? Entonces ahí en velocidad, magnitud vectorial. Gracias, Jason, por tu participación, porque has incluso hasta sustentado, ¿no? Pero sí, en este caso, la velocidad sí nos crea esa cierta duda, ¿no? Esa ambigüedad de si será o no será vectorial, será escalar, ¿no? Porque hasta cierto punto se puede calcular, pero ¿y el sentido? ¿Y hacia dónde estás yendo, no? Entonces ya interviene ahí sí o sí el vector. Bien, y tenemos la masa. La masa, ¿qué será? ¿Magnitud escalar o vectorial? Magnitud vectorial. Magnitud escalar. Muy bien, gracias Judith por tu participación. Muy bien, gracias Judith, Charo, Jason, los tres hablaron y es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque yo me pongo en una balanza, me peso y determino mi masa y listo. No, nadie me va a discutir
al respecto. Bien, Brian, también gracias por tu participación. Es una magnitud escalar, ¿no? Ahora, ojo, muchos piensan que la masa y el peso es lo mismo, ¿no? La masa y el peso son dos cosas distintas. Todo cuerpo tiene masa, pero ¿cómo se determina el peso? El peso se determina por la gravedad, ¿no? Por la gravedad en la que yo me encuentre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en Perú, ¿no? Yo tengo un peso específico, ¿no? Me voy a África y también tengo un peso específico, tengo una masa específica, pero ¿y si me voy a fuera del planeta? Ya no tengo peso, solo tengo masa, porque la gravedad es cero, ¿no? En cambio, en el planeta Tierra, particularmente, la gravedad es 10, por lo general, ¿no? Pero hay muchos que los toman también como 9.8 o 9.98, o sea, en distintos, depende de la literatura en realidad, cómo lo quiera establecer. Pero por lo general, la gravedad se toma como si fuera 10, ¿no? Pero de acuerdo a las distintas literaturas que se presenten, ustedes cuando vayan a desarrollar ejercicios donde le intervenga obviamente la gravedad, lo toman de acuerdo al valor que se les exprese, porque todos los ejemplos donde les va a venir ese valor de gravedad, les va a decir la gravedad igual 9.8, por ejemplo, o le va a decir gravedad igual 10, ¿no? Pero oscila entre esos valores. Entonces, finalmente, si a ti te preguntan cuál es tu masa, obviamente mi masa es menos 10, ¿no? Menos 10, ¿por qué? Porque me está preguntando masa, no me está preguntando peso. Cuando me preguntan peso es lo que la balanza me está indicando, ¿no? Lo que la balanza me está indicando es definitivamente mi peso porque ya está incluida mi gravedad que me está atando, me está pegando a la tierra prácticamente, ¿no? Es por eso que hay un chiste muy, muy gracioso, ¿no? Que dicen que en Marte pesas distinto, ¿no? Y acá pesas incluso 15 kilos menos, creo. Entonces, no es que peses más, sino que estás en el planeta equivocado, ¿no? Hay muchos que indican eso, ¿no? Porque quieren ser más delgados, porque la mayoría siempre tiende a reírse acerca del peso que uno puede tener para no sentirse tan gordo, ¿no? Tan con sobrepeso, ¿no? Tiende a decir que te encuentras en el planeta equivocado. ¿Por qué? Porque si te encuentras incluso fuera del planeta, son 10 kilos menos, pues, ¿no? Entonces ya estás pesando diferente. ¿Y quién no quisiera quitarse 10 kilos menos, pues no del cuerpo? Los que son delgaditos, bueno, son los privilegiados, pero aquellos que de repente somos como yo, de contextura un poquito más, más llenita, más gordito, siempre queremos 10 kilos menos, por favor, ¿no? Entonces, sí o sí, esa es la forma como determinar la masa, ¿no? La masa, pesamos un objeto y le quitamos 10 kilos y eso definitivamente es lo que vendría a ser en específico. Bien, chicos, entonces prácticamente hasta aquí estamos quedando bastante claros, creo, ¿no? Ya estamos quedando bien claros con con estos ejemplitos, con estos ejercicios en cuanto a las magnitudes. Y ahora se nos complica de repente un poquito más la cosa, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero no hay que pensar en que, wow, nos vamos a asustar y algo por el estilo. No tiene por qué ser así. Ahora pasamos a las magnitudes, ya no por su naturaleza, sino por su origen, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de dos en específica. Vamos a tener a las magnitudes fundamentales y también a las magnitudes derivadas, ¿no? Con ambas vamos a trabajar, la física te va a meter a todas ahí mezcladas. Pero las magnitudes fundamentales, ¿qué son? Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación van a dar origen a las magnitudes derivadas. Ahora, tres de las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Masa, longitud y tiempo, ¿no? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer básicamente es aprenderse las fundamentales, que son tres, ¿no? Entonces, de estas tres se van a desglosar las derivadas. Derivadas va a haber un montón, pero con que tú te sepas estas tres,
ya vas a dominar el resto y vas a poderlas entender, ¿no? Básicamente. Entonces, esas son las 3 magnitudes fundamentales. Obviamente, si son fundamentales, es como decir importantes o indispensables, ¿no? ¿Para qué? Para que den origen a quién, a las derivadas, ¿no? Que van a ser la multiplicación de este más este o de este por este y así. Entonces, vamos a tener que entender que solo hay 3. En este cuadrito hay como 7, pero nos vamos a basar solamente en las 3 primeras. Y estas 3 magnitudes fundamentales van a tener características específicas, dentro de las cuales vamos a hablar de quiénes, de la dimensión, de la unidad y de su símbolo. Ojo, entonces vamos a hablar de estas 3 en específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de longitud, por ejemplo, su dimensión, ¿cuál es? L, ¿no? L, así L mayúscula. Esa va a ser su dimensión, ¿no? Y su unidad, ¿cuál va a ser? El metro, ¿no? El metro es su unidad de medida prácticamente de la longitud. ¿Y cuál es su símbolo? La M. Es por eso que usualmente cuando te preguntan cuánto mides, ¿no? Pones 1. Yo en mi caso, por ejemplo, 1.53 M, ¿no? Porque soy 1 metro con 53 centímetros, obviamente, pero se generaliza con M, ¿no? Que significa que de metros, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para la longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes habrán visto su módulo, tienen en su evaluación, si no me equivoco, o en sus ejercicios, ¿no? Les están pidiendo ahí que multipliques, o te están diciendo MLT sobre 2 o al cuadrado, o multiplicado por ET a la T, M, no sé, así, puro variables. Y tú de repente has visto eso y has dicho, ¿qué es esto? El abecedario acá mezclado, ¿no? Pero no es así. Eso deviene de acá, deviene de las magnitudes fundamentales, ¿no? Entonces, longitud va a ser L, L mayúscula. Tenemos la masa como M mayúscula. ¿Y su unidad cuál es? El kilogramo. ¿Y su símbolo cuál va a ser? El kg, ¿no? Eso ya lo conocemos, todos creo que hemos ido al mercado, hemos comprado las papas, los camotes, el pollo, todo, ¿no? Entonces siempre cuando compramos decimos, señora, deme 1 kilo de pollo, ¿no? Entonces, ¿por qué 1 kilo? ¿De dónde viene? Obviamente de la masa, ¿no? De ahí viene justamente el hecho que yo le llame kilogramo, ¿no? Al pollo, a la papa o a lo que sea que yo vaya a comprar, que implique un peso, ¿no? Y, por ejemplo, algo que implique 1 metro es cuando yo voy a comprar, por ejemplo, quiero hacerme una falda y voy a comprar 1 metro de tela, ¿no? De repente 2 metros de tela, señora, deme 2 metros de esta tela de organza, de, no sé, del tipo de tela que tú vayas a querer. O de repente deme 1 metro de elástico, 2 metros de elástico. Lo que implique longitud, obviamente va a ser expresado siempre en metros. Lo que implique masa va a ser expresado en kilogramos. Y finalmente vemos la tercera magnitud fundamental que vendría a ser el tiempo. El tiempo va expresado como T mayúscula. Y su unidad de medida va a ser el segundo, ¿no? Y finalmente como símbolo o expresión va a ser la S, ¿no? Es por eso que cuando te preguntan, ¿pero cuántos segundos han pasado? 10. ¿10 qué? 10S, ¿no? 10 segundos, ¿no? Porque no puedes dejar al número solito. Si lo dejas el número solito es solo un número. En cambio, cuando tú le colocas 10S, ya estás hablando de 10 segundos. Si le colocas 10 kg, ya estás hablando de 10 kilogramos, ¿no? Si estás hablando de 10 m, son 10 metros, ¿no? Ya le estás asignando un nombre, le estás asignando un valor. Entonces, es por eso que es importante que ustedes sepan este desarrollo, ¿no? En cuanto a dimensión, unidad y símbolo. La dimensión es lo que les va a servir a ustedes para que puedan desarrollar básicamente su examen, su evaluación que les viene, ¿no? En el módulo. Este cuadrito, ustedes se pueden tomar foto, ahorita, ¿no? Por ejemplo, igual la siguiente clase vamos a hacer desde aquí en adelante, ¿no? Una retroalimentación, ojo, desde aquí, no desde más atrás ya no, sino desde aquí nada más, porque esto implica ya lo que vamos a ver todo hacia adelante, ¿no?
Entonces, esas vendrían a ser básicamente, chicos, las tres magnitudes fundamentales en los cuales se va a basar casi todo el desarrollo de la física, ¿no? Entonces, obviamente también te van a tener que ver por ahí los vectores y todo lo demás, ¿no? En fin, cuando yo estaba en secundaria, me acuerdo que me venían, incluso hicimos una unidad solo de vectores, ¿no? Donde teníamos que hallar vector 1, vector 2, la resultante y todo eso, un poquito así como que, un poquito complejo, pero es una unidad independiente, ¿no? Entonces, que hasta cierto punto no es muy trascendental para que tú desarrolles el resto de la física. En cambio, esto sí, ¿no? Entonces, es bueno que el módulo se haya basado más que todo en desarrollar esta temática, ¿no? Y así la vamos a continuar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una buena base y poder desarrollar sus ejercicios incluso solitos, ¿no? Pero de todas maneras, si existe alguna inquietud, ¿no? Al respecto, me lo pueden hacer saber de manera interna, no hay problema, ¿no? Pero lo importante es que a ustedes ya puedan practicar, ¿no? Puedan practicar, a ver, L por L, cuánto me sale, ¿no? Eso ya matemáticamente ustedes saben que cuando multiplicas, los exponentes se suman, ¿cierto? Cuando divides, los exponentes que se restan, ¿no? Ahora, por ende, siempre todo exponente es positivo y si no hay nada, siempre un exponente es el 1, ¿no? Que no se vea es otra cosa, pero está sobreentendido que toda dimensión tiene un exponente 1 en la parte superior que no se ve, ¿no? Entonces, no se ve, pero cuando ya te toca multiplicar, tienes que sumar ese 1, porque es importante, ¿no? En ese momento ya importa, ya es trascendental, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les venga su ejercicio, ¿no? Es más, hoy día terminando la clase, si de repente todavía les da ganas de repasar un poquito más, vean su módulo y se van a dar cuenta, ¿no? Que ahí están los ejercicios y pueden ir practicando y de repente de esa manera se familiarizan más y ya en la otra clase que vayamos a ver las magnitudes derivadas. No voy a pasar al siguiente porque de repente los puedo confundir y como ya faltan poquitos minutos, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿no? Entonces, pero sí o sí es importante tomar como base estas tres fundamentales, ¿no? Pueden ir practicando, por ejemplo, L por L por L, o LM por LM de nuevo, o LMT por L al cuadrado, M al cuadrado, ¿no? Entonces van practicando de esa manera y ya se familiarizan un poco con el tema de la multiplicación de variables, ¿no? Con la multiplicación de dimensiones o con la división de repente de dimensiones o de repente pueden elevarlas al cuadrado. Ustedes mismos se pueden poner ejercicios, ¿no? Para que puedan practicar. Entonces, eso es básicamente en los que hablamos magnitudes fundamentales y les voy a hacer una vista así rápida de lo que vendríamos a ver ya a partir de la siguiente clase, ¿no? Las magnitudes derivadas van a ser prácticamente todas las magnitudes físicas restantes, ¿no? Que se definen como la combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales. En pocas palabras, es la multiplicación o combinación de las magnitudes fundamentales, ¿no? Eso es en pocas palabras, ¿no? Para no enredarnos demasiado. Entonces, eso vendría a ser básicamente las magnitudes derivadas, ¿no? Derivan, obviamente, de estas que son más complejas y más completas, ¿no? Ahora, nos dice la cantidad de medida que vendría a ser el valor determinado de una magnitud, ¿no? Ese es el valor determinado de una magnitud. ¿Qué era una magnitud? Básicamente era una característica de un cuerpo de ser medido, ¿no? Entonces, son así términos que vale la pena recordarlos, ¿no? Recordarlos y repasarlos. Si se dan cuenta, estamos yéndonos prácticamente la primera diapositiva, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no, chicos? Y bien, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Porque ya se nos acaba la hora y si no me voy a quedar a una mitad que nos vamos a quedar como que en stand-by, así en el aire, ¿no? Y la idea es quedarnos en un tema en específico. Entonces nos quedamos básicamente en magnitudes fundamentales. Ya desde la otra semana empezamos con magnitudes derivadas así a fondo e incluso ya con ciertos ejercicios para que ustedes también puedan
puedan desarrollarlos, ¿no? Puedan desarrollarlos. Voy a ver si podemos hacer más ejercicios, ¿no? En ese temita y puedan practicar un poquito más, ¿no? Bien, chicos, entonces, en primer lugar, les doy las gracias, ¿no? Por haber estado en clase, por haberme prestado atención, por su participación, ¿no? Son unos chicos muy activos, muy participativos y eso me encanta, ¿no? Me hace que no me quede dormida. Entonces, espero que les haya gustado, ¿no? Que hayan podido aprender un poquito, ¿no? Identificar un poquito acerca de lo que hemos podido venir hablando, de estos conceptos chiquititos, ¿no? Y que no le agarren terror a la física. La física es bonita, ¿no? Hay que agarrarle gusto, hay que agarrarle cariño y listo, ¿no? Así van a poder desarrollar todos sus ejercicios. Nada, chicos, entonces ya de aquí nos vemos prácticamente en la otra clase. Gracias, Brian, por los comentarios y ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana, ¿no? Aprovechenlo, disfrútenlo y listo. Nada, chicos, nos vemos. Hasta la siguiente. Gracias, Miss. Nos vemos. Gracias, Miss, muchísimas gracias. Gracias, Miss. Usted una bonita tarde. Gracias, Miss. Listo, chicos, hasta luego. Gracias. Ya le dijiste nada. Gracias, Miss. Ya, hasta luego, chicos, hasta luego.